Ahora sí. Bueno, y ahora, para arrancar lo nuevo, ¿sí? Lo nuevo de ahora es, habíamos dicho que cuando teníamos algo así, perdón, al revés, ¿de qué se trataba este componente? Estas clases algunos vinieron y otros no. ¿De qué componente hablábamos cuando teníamos algo así, de ese triangulito? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? ¿Tomaron apuntes? ¿No saben nada? ¿No me acuerdo nada? La verdad, profe, que le doy más bola a las otras materias. Porque ahí me comentaron los otros profes que se conectan a las otras materias, pero acá no. Pero bueno, no hay problema. Yo igual les voy a seguir dando clases. ¿Un amplificador? ¿Amplificador qué? Operacional, creo. Exactamente. Cuando nosotros teníamos esta así, es un amplificador, ¿sí? Operacional. Si nosotros le conectamos, supónganse, acá, una resistencia con un voltaje, esta resistencia se la denomina R1, y una retroalimentación, ¿sí? Y esta se la llamamos RF, y lo positivo lo mandamos a tierra. Esto era un amplificador operacional conectado en inversa. ¿Sí? ¿Por qué es en inversa? Porque tiene el signito negativo, ¿sí? Por eso es inversa. Si tuviera el signito positivo, ¿sí? En el terminal positivo sería no inversor, ¿sí? O no inversa. Eso es para que tomen nota, ¿sí? Vamos a encontrar R1, RF, así se le van a empezar a denominar las resistencias. Esto está todo explicado en la clase anterior. Bueno, y hoy, para la clase 2, en lo que es anteriormente, vimos cómo era la ganancia. La ganancia para un inversor era menos RF sobre R1 y su B de salida era ganancia por B de entrada. Por ahí, Facu, que estuvo, capaz que te acordás un poco, no sé si ahí me podés decir si era así o no era así. Sí, mira, sí. ¿Era BO sobre BI igual a menos RF sobre R1 o ese es de otra cosa? No, eso fue de la primera clase que vimos, donde se planteaba cómo buscar esa ganancia, pero en la anterior, en la otra clase que tuvimos, ahí ya directamente lo aplicamos dentro de los circuitos amplificadores, ¿sí? Entonces, esa clase sí fue Profe, ¿es R1 y R2? Porque no se ve la de arriba. R1 y RF, ¿sí? Ahí lo voy a sacar un poquito más y me dicen que no se ve. Si no, la tienen acá. RF, o sea, esta, y R1 si es esta. ¿Sí? Bien. Lo que ahora vamos a empezar a analizar es que, bueno, lo que no había dicho en la clase anterior es que por acá circulan corrientes. Por acá circulará I1 y por acá circulará IF. Ambas corrientes se conectan en este punto. ¿Y eso qué sería? ¿Eso qué sería? O cuando hay más de dos conductores que se unen en un punto, generaban un... ¿Cómo, profe? Eso de la Cuando hay más... retroalimentación negativa.
Sí, es exactamente, es una retroalimentación negativa, pero cuando se juntan más de dos conductores o hilos conductores en un punto, forman un Circuito inversor. Algo con A, un amplificador, ¿no? un nodo, chicos. Es lo más sencillo. Son hilos Ah. conductores que se unen en un punto, forman un La había nodo. apuntado, pero pensé que iba a quedar como muy bruto. Bien. Acá va a haber un nodito donde se unen las corrientes. ¿Sí? A ese lo vamos a denominar punto A. Y a ese punto A nosotros es lo que vamos a analizar. ¿Sí? Entonces, esto vamos a borrar, que es lo que no necesitamos. El punto A es el que vamos a analizar. Bien. Vamos a poner acá punto A. Bueno, ¿qué circula por acá? Corriente. Corriente. ¿Y por acá? Corriente también. Corriente. Bien, corrientes. ¿Y qué pasaba con las corrientes en un nodo? No se separaban o algo así. Y se separaban, si va una corriente y llega a un nodo, se puede separar, o la inversa, si van dos corrientes y llegan a un nodo, se pueden unir. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría pasar en este nodo donde se encuentran estas dos corrientes? Esto es Se electrónica de cuarto año. Se unen. Se unen, exactamente. ¿Y cómo lo puedo representar matemáticamente esta unión? Que los se suman o algo así. Exactamente. En ese punto, en el punto A, se van a sumar las corrientes I1 más IF. Y si yo les digo que vamos a estar trabajando con el amplificador operacional inversor, ¿sí? Que sea ideal y todo idealmente, ¿a qué tiene que ser igual? ¿Cómo, profe? Si yo les digo que vamos a trabajar con el amplificador operacional conectado en inversa y lo vamos a trabajar ideal, ¿sí? Idealmente. Todo lo ideal, ¿a qué se iguala? Yo no estoy entendiendo bien. ¿Qué parte no se entiende? Esa pregunta la que dijo, como que se iguala. A ver, cuando nosotros ¿Es igual a tenemos... cero? Bien, igual a cero. Cuando nosotros, eso porque estoy tratando de que relacionen las leyes de Kirchhoff con este circuito, es algo sencillo, básico. ¿Y qué pasa? Si yo tengo algo ideal, o nosotros, la primera ley de Kirchhoff que dice que la sumatoria de todas las corrientes entrantes a un nodo tiene que ser igual a cero, acá pasa lo mismo. Tenemos dos corrientes que se meten en un nodo, ¿sí? Y idealmente, o siguiendo la ley de Kirchhoff, esto tiene que ser igual a cero. ¿Eso se entendió? Sí, sí. Sí. Bien. Es solamente aplicar la ley de Kirchhoff en este ejercicio. Ahora, ¿para qué estamos haciendo esto? Porque nosotros necesitamos entender si esas corrientes son iguales, si son desiguales, y para eso se va haciendo un cierto estudio. ¿Sí? Bien, esto lo planteamos primero. Y ahora, si yo quiero analizar corriente por corriente, puedo despejar la I1 y la IF. ¿Sí? Recordamos anteriormente cómo se forma una corriente.
¿A qué es igual I? A Ah, B por R o no. No, no. B dividido R o no. Exactamente, B dividido R. Eso ya no lo tienen que dudar más, la ley de Ohm les tiene que salir enseguida. Bien, AB sobre R. Ahí estamos todos de acuerdo, ahí entendemos todos que I es igual a B sobre R. Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Bien. Entonces, ¿para qué quiero buscar o quiero saber qué es igual a B sobre R? Porque vamos a entender qué pasa con la tensión en el punto A. ¿Sí? Vamos a buscar qué pasa con esa tensión. Si yo les pregunto, a ver, para que no se pierdan. Si yo vengo con el tester, y pongo mis dos palitos del tester acá, ¿sí? Mis dos puntas del tester, una en el punto A y otra en la tensión de entrada. ¿Qué va a leer ese tester? La resistencia número 1. Bien, la resistencia. Pero si yo le O sea, pongo su voltaje. el voltaje, Su ohm. bien, perfecto. Va a leer el voltaje, perfecto. ¿Y cómo se va a ocurrir ese voltaje? ¿O cómo se va a leer? ¿Cómo se va a leer? Tipo 5 a 1, Para todo eso. ¿Han escuchado que el voltaje puede ser la diferencia de potencial? No. Sí, lo he escuchado. No. ¿No? ¿Quién no lo escuchó? Yo, capaz Yo. que sí, pero bueno, se me olvidó. Bueno, tenemos el voltaje, se puede llamar de tres maneras: voltaje, tensión o diferencia de potencial. Esos tres nombres se le da digamos, a la tensión. La tensión, el voltaje o diferencia de potencial se los puede reconocer de esas tres maneras. Si yo tengo diferencia de potencial, entre el BI y el punto A, ¿cómo lo puedo escribir acá en la parte del numerador? Esa diferencia de potencial. Se restan entre los dos. Exactamente. Para tener esa diferencia de potencial se van a restar BI y BA. ¿Sí? ¿Y qué resistencia hay en el medio? R1 no. R1. Perfecto. En ese punto, ahí armé lo que es, o así se arma la corriente 1, midiendo la diferencia de potencial sobre la resistencia que pasa. Esto se arma la I1. Para la IF se piensa de la misma manera, pero ¿qué tensiones vamos a tener? La del nodo. La del BA nodo, y BO. exactamente. BA, siempre vamos a ponerla de atrás porque nosotros decimos BO primero, BA, ¿está bien? Perfecto. Vamos a tener BO menos BA. Dividido, ¿qué resistencia hay en el medio? RF. R. RF. Bien. Con estas dos ecuaciones, cumpliéndose, ¿sí? Si se cumple esta, BA tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si BA es igual a 0? ¿Hasta acá estamos? ¿No se me perdió nadie? No, yo voy bien. Bien. ¿Los demás? ¿Cómo venimos? Sí, profe, todo bien. Bien. Bueno. Bien. Entonces, si yo quiero encontrar estos dos, ¿sí? Quiero encontrar, porque tengo mi incógnita acá, esto seguramente se los van a dar siempre, veo, la puedo calcular, ¿sí? La puedo calcular como lo hice al principio, vieron que BO es igual ganancia por B de entrada, y lo único que tendría que buscar es BA. Bueno, ¿cómo se busca? ¿Hay que Para despejar o eso no? tengo- A ver, ¿qué me ibas a ¿Hay que decir? despejar o hay que buscar otra fórmula? Exactamente, hay que despejar. ¿De dónde? Si nosotros vemos, miren esto. I1
más IF es igual a 0. ¿Qué puedo hacer con esto? Pasarlo. Exactamente. Me va a quedar I1 menos IF. ¿Para qué lo hago? ¿Sí? No para que me dé sueño. Ahí escucho un bostezo. Sino que, ahora teniéndolo, ¿Cómo es, profe? I1 igual a... I1 igual a menos, porque si está sumando, pasa del otro lado, restando menos IF. ¿Esta partecita la copiaron? En eso estoy. Bien. Si quieren hago un parate acá para que vayan copiando. Y bueno, no sé si les pregunto, ¿cómo vieron el partido de ayer? Lo pasamos por arriba. Sí, profe, un partido para probar jugadores. Bien, bien. Estuvo bueno como para afianzar el plantel, probar nuevos jugadores. Bastante bien. Tuvieron que haber sacado a Messi, sí, para que no se cansara. Muchos minutos ya está jugando. Bastante. Buena llave igual nos tocó. Sí, sí, sí. Ahí vamos, ¿copiaron? Sí, profe, ya terminé. Bien. Entonces, ¿para qué? Nosotros, como dijimos, queremos buscar BA. Es lo que nosotros queremos. Bien. ¿Para qué hicimos este pasito de acá? Para esto. Porque si nosotros, como ya sabemos cómo se escriben, ¿sí? Ya sabemos cómo se escribe, lo podemos enfrentar. Si yo reescribo I1 era BI menos BA sobre R1 igual a BO menos BA sobre RF, y todo esto estaba negativo. Lo único que hice que fue, como descubrimos recién cómo estaban escritas las corrientes, estas, por separado, no más que las escribí en la fórmula. ¿Sí? ¿Se vio? Sí. Bien. Eso es lo único que hice, fue reescribirlo. Entonces, ustedes no sé si se acuerdan, no sé si lo vieron en matemáticas, que se podía hacer numerador por denominador, era igual a denominador por numerador, esos cruzados. Oh, Sí, 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 bro. me acuerdo. Sí, sí. ¿Se acuerdan de eso? Lamentablemente sí. Bien, 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 bien. Profe, ¿Por qué? ¿es BI por RB o es un menos? Porque no lo veo bien. BI menos BA Ah, dividido R1 igual a menos, paréntesis, BO menos BA dividido RF, cierro paréntesis. Y ahora, lo que yo tengo que hacer es tratar de sacar o poner uno solo a BA, ¿sí? Bueno, como les dije, numerador por denominador, me va a quedar BI menos BA por RF igual a R1 por menos BO menos BA. Lo único que hice ahí fue poner, ¿sí? Multiplicar en cruzados y ponerlo. ¿Se entendió? Sí, bro. Bien. Paso siguiente. ¿Cuál era el paso siguiente? Distributiva en ambos casos. BI por RF menos BA por RF igual a menos BO por R1 más, porque menos por menos más, BA por R1. ¿Se vienen perdiendo hasta acá? No. ¿No? ¿Seguros?
Vamos haciendo nomás pasito por pasito. ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí. Bien, bien, bien. Sí, sí. Después lo único que nos queda es juntar donde está BA. Esta es mi incógnita. Y acá está mi incógnita. Juntarlas. Entonces, lo que está restando pasa sumando. Y acá me queda BI por RF más BO por R1 igual a BA por RF más BA por R1. No sé si llegan a ver ahí, si no pongo la cámara un poquito más cerca. Sí, se ve. Bien. Lo único que estamos haciendo acá es tratar de desarrollar la ecuación para que ustedes después vayan y pongan una sola ecuación, ¿sí? De cuál es la ecuación final y listo. Y eso lo analicen, ¿sí? Sí. Bueno, Sí, profe. como últimos dos pasos, BA siempre va a ser ese nodo, ¿no, profe? exactamente, siempre va a ser ese nodo BA. ¿Sí? La tensión en el punto A siempre va a ser ese nodito. Dale. Después, como último paso, me queda. Bueno, ¿se acuerdan al principio del año cuando vimos factor común? Vieron que acá BA se repite en los dos términos. Entonces lo único que me quedaría acá es reescribir. BI por RF. Se simplificarían, ¿no? Sí, es una forma de simplificarlos. Al juntarlos se van a simplificar y el término te va a quedar un poco mejor. Porque te queda solamente BA por el paréntesis de RF más R1. ¿Sí? Y después, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y esta sí es la final. Entonces, todo este desarrollo que yo les hice fue para que ustedes después entendieran la formulita que van a usar. ¿Por qué? Porque si usted el ejercicio, si está bien, toda esta ecuación les tiene que dar 0. Si no les da 0, no es ideal. Ah, o sea que 0 nomás. Exactamente. ¿Ustedes cuál tendrían que usar? Esta última que está acá recuadrada. ¿Sí? Sí, Sí. sí. Bien, Sí, profe. bien, bien, bien. El ejercicio 2 del trabajo práctico se va a tratar de esto, ¿sí? El ejercicio 3, lo único que cambia es esto. Acá el positivo está arriba y el negativo está abajo. Eso hace que en la ganancia, en vez de que sea negativa, sea positiva. El resto va a funcionar igual. O sea, van a usar la misma BA, van a usar las mismas ecuaciones y demás. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, avisos importantes. Yo les dejo ahí para que terminen de copiar y les voy a avisar. Vamos a detener la